El otro día puse este tuit y mucha gente salió a rebatirme la cosa más obvia del mundo, que España es un país cristiano. Pero antes de que saltes enfurecido a los comentarios a decirme que no tengo ni idea y que en la Constitución pone que España es un estado laico, cosa que es mentira porque es un estado confesional que es algo distinto, déjame que te explique por qué España sí que es un país cristiano, aunque en la Constitución no ponga exactamente eso. Para entender esto, lo primero que hay que hacer es diferenciar la nación del Estado. El Estado, por una parte, es un ente administrativo artificial, cuya existencia se suele basar en la existencia de una nación previa. El Estado español actual apenas tiene 50 años. Sin embargo, la nación española es muchísimo más vieja y existía mucho antes de que se creara la Constitución. La gente que argumenta que España no es un país religioso suele poner en su boca que no lo es porque lo pone en un papel, que es la Constitución. Como si por poner en un papel las cosas dejaran o no de ser. Esto quiere decir que la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico, dispone que el Estado español no es religioso. Pero la nación que hay detrás del Estado español, que es algo intemporal, que no es algo artificial, sino que es algo natural y que se ha generado de manera espontánea a lo largo de la historia, sí es religiosa y no va a dejar de serlo porque en un momento dado de la historia unos legisladores dispongan en un papel que no lo es. Y ojo, decir que España es un país católico no quiere decir que todos los españoles tengan que ser unos meapilas ni que tengan que estar yendo todos los domingos a misa. Quiere decir que el alma, la esencia y la identidad de nuestro país son católicas porque así se ha configurado de manera natural a lo largo de la historia. Y me explico. España es un país cuya historia y cuya propia razón de ser no se pueden entender sin el cristianismo. O sea, nuestra cultura, nuestra literatura, nuestro arte, nuestra propia historia, nuestras tradiciones, nuestra filosofía, nuestra manera de ver el mundo se han creado al calor de la Iglesia Católica y están íntimamente relacionados con la identidad cristiana. Esto no es algo opinable y no es algo que sea así porque me apetece a mí ni porque le apetezca a nadie. Pero para entenderlo mejor vamos a repasar un poco la historia de España. Lo que hoy conocemos como España es el país heredero del reino visigodo de Toledo. Los que hoy somos españoles somos los descendientes de aquella gente que pobló aquel reino en aquel momento. La primera vez que todos los territorios de la península se unen bajo un único mando y la primera vez en la que realmente podemos hablar de un germen de España es en el año 589 tras el Concilio de Toledo, que marcó la conversión oficial del reino visigodo al catolicismo y que unificó a los distintos grupos que vivían en la península. O sea, el propio nacimiento de España ya se hace precisamente a raíz de que España se convierta al catolicismo. Pero es que este hecho no es el más fundamental. Porque la España en la que vivimos hoy en día es precisamente el resultado de la unión entre los distintos territorios de la península herederos del antiguo reino visigodo en el cristianismo y en su unidad frente al Islam. O sea, el hecho en común entre todos los territorios que hoy forman España fue precisamente que eran católicos y el motivo que hizo que se unieran para formar lo que hoy es España es precisamente su unidad en la lucha contra el Islam. Y este es un punto en el que hay que detenerse porque hay mucha gente que piensa que por tener la Alhambra o por tener la mezquita de Córdoba, España es un país igual de musulmán que de cristiano. Como si el motivo de nacimiento de la España actual no hubiese sido precisamente el echar a la gente que construyó la Alhambra y que construyó la mezquita de Córdoba. Pero vamos, que algo parecido pasa en Egipto, donde el pueblo actual que puebla Egipto es un pueblo musulmán y no es heredero del pueblo que creó las pirámides. Pero es que esto no termina aquí, es que durante los siguientes siglos España fue seguramente el país más católico del mundo y el país que más hizo para propagar el cristianismo a través de su obra de evangelización en América. O sea, un país que se hizo fuerte e influyente en el mundo precisamente por su marcada conexión con la Iglesia, no deja de ser cristiano de la noche a la mañana porque una generación concreta de españoles decida que ahora ya no somos cristianos. Porque la nación española no es los españoles concretos que viven en España en este momento, sino la unión de todos los españoles de todos los tiempos con todos sus vínculos heredados y con toda su historia compartida. Y para que España dejara de ser un país cristiano, deberían pasar siglos y siglos y siglos de que toda su población fuera atea, de que todo su arte y su cultura se desligara completamente del cristianismo, de que se destruyera todo el legado heredado de siglos anteriores, pero es que si llegara a darse ese caso seguramente ya no sería España, sino que sería otra cosa. Así que menos argumentos positivistas cutres, menos revisionismos históricos para inventarse que España es un país igual de islámico que de cristiano, y más ser objetivo y no negar lo innegable. Y lo innegable es que España es la cruz y nada más.